Una investigación realizada por Señal Investigativa da cuenta de lo que sería un escándalo de corrupción en la planta de tratamiento de aguas residuales Petar-Canoas. Según lo encontrado, 48.000 millones de pesos fueron desviados. Señal Investigativa reveló los nombres de los empresarios y sus presuntos nexos con el escándalo de corrupción de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar-Canoas, así como de los desvíos millonarios por más de 48.000 millones de pesos. Y es que cuando se empezó a construir el proyecto tenía un costo de 2.8 billones. Hoy vamos en 5.8 billones y no se ha podido continuar, tanto así que el Tribunal de Cundinamarca Administrativo suspendió la construcción. El proyecto comenzó en 2009 con Samuel Moreno, quien terminaría involucrado en el caso de corrupción del carrusel de la contratación. Dicho carrusel fue denunciado por Gustavo Petro, llevando a la cárcel a Moreno. Con Carlos Vicente de Ruy y Avellaneda descubrimos minuciosamente cada rincón de la corrupción del distrito, lo mostramos públicamente. Ese documento es la prueba judicial más importante que por lo menos llevó a la cárcel a Iván Moreno Rojas, jefe de una mafia de la corrupción. Sin embargo, como lo señala Señal Investigativa, dentro del caso hay otros empresarios e involucrados que fueron aparentemente favorecidos por el primer anticipo de 48.000 millones de pesos, entre ellos Orlando Fajardo, Samuel Hernández y Luis Gabriel Nieto, el padre de María Andrea Nieto. De hecho, recordemos que, como lo publicó Pluralidad Z, María Andrea Nieto, empleada de la revista Semana, no le perdona a Petro la denuncia que hizo contra los integrantes del cartel de la contratación, en donde su papá hizo parte, y el mismo Uldarico mencionaba en 2022. ¿Saben por qué María Andrea Nieto calumnia cada vez que puede a Petro? Porque Gustavo Petro denunció a su padre por corrupción en el cartel de la contratación en Bogotá. Jamás se lo perdonará. Y es que miren, en uno de los informes de Señal Investigativa, el nombre de Gabriel Nieto llama la atención porque su hija paradójicamente ha sido una figura mediática en el análisis de contratos y transparencia en Colombia. Sin embargo, este parentesco no parece haber resultado en ninguna mención o investigación sobre el caso en los medios vinculados a ella, lo que genera preguntas sobre un posible conflicto de intereses. En pocas palabras, lo que siempre vemos en sus controles es Petro, Petro y Petro, pero no hay un control sobre el tema de su padre, por lo que las preguntas son: ¿por qué el silencio de algunos medios? María Andrea Nieto ha sido figura en el análisis de contratos y transparencia. Sin embargo, el papel de su padre en el escándalo de la Petar-Canoas y la adquisición de 37 propiedades durante el mismo periodo despiertan preguntas sobre la cobertura mediática. ¿Existe un conflicto de intereses que esté limitando la exposición del caso? Veamos un fragmento del informe. Según el proceso de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía y el cual conoció esta unidad investigativa, Nieto, al igual que su socio, adquirió una docena de bienes muebles e inmuebles durante el periodo en que se perdieron 48.000 millones de pesos que correspondían al primer anticipo para el inicio de la obra, que costaba 243.000 millones de pesos y que consistía en construir el primer túnel de la Petar-Canoas. A pesar de que su nombre aparece ampliamente involucrado en la trama de corrupción en los inicios de la Petar-Tunjuelo-Canoas, ninguna de las indagaciones penales en la Fiscalía ha prosperado contra el empresario Luis Gabriel Nieto. Sin embargo, esta unidad investigativa encontró el listado de bienes muebles e inmuebles que documentó la Fiscalía y que son de propiedad de él o de su familia. El objetivo: iniciar un proceso de extinción de dominio. Allí encontró 37 bienes a los que el ente investigador les emitió medidas cautelares, pues los mismos fueron adquiridos posterior y en medio del robo de los 48.000 millones de pesos. El empresario Luis Gabriel Nieto ha sido cuestionado en las redes sociales por el papel que desempeña su hija, María Andrea Nieto, como periodista que denuncia actos de corrupción de otras personas en la revista Semana. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le damos el control a la ASKE Anticorrupción.
pesar de que la Fiscalía también incluyó bienes adquiridos por la periodista Nieto para su verificación, entre ellos un automóvil de alta gama de marca Audi, este no entró en la lista de extinción de dominio. Ante este informe, Peñalosa se pronunció: la porquería que dirige RTBC y sus compinches en el actual gobierno no entiende que todos no somos como ellos, calumniadores ramplones. Sin embargo, Nieto no ha dicho ni una sola palabra. Juan Camilo compartió la investigación misma que retuiteó a Alejandra tras mencionar: ahí sí calladita la corrupta impune de María Andrea Nieto, pero le dicen muñecas, aunque esta sería de trapo de la mafia. Y Juan Carlos Arango agregó: la uriburra que más rebuzna contra el gobierno tiene un rabo de paja más enorme que el prontuario de su guía espiritual, el gran paramilitar colombiano, ladrones y bufones. Con 28 contratos entre 2008 y 2009, el grupo Fajardo Nieto era uno de los 4 que concentraba la contratación del acueducto junto con Odebrecht y los grupos Solarte y Yamil Sabac Solano. Una vez Gustavo Petro llegó en 2012 a la alcaldía de Bogotá, las denuncias se incrementaron. La atención se concentraba en el acueducto de Bogotá, que según las investigaciones era uno de los fortines de los cuestionados contratistas. Solo el caso de la Petar Tunjuelo Canoas logró interponerse en el camino de uno de ellos, de Fajardo, quien fue condenado a casa por cárcel a 6 años de prisión. En cambio, Luis Gabriel Nieto, hasta la fecha, no ha sido tocado penalmente por las autoridades judiciales.